Operaciones unitarias. Corresponden a una serie de etapas individuales y diferentes que se encuentran dentro de los procesos químicos, físicos y biológicos. Estas operaciones unitarias son comunes en todos los tipos de procesos. Cualquier proceso que se pueda diseñar consta de una serie de operaciones físicas y químicas que en algunos casos son específicas del proceso considerado, pero en otros son operaciones comunes e iguales para varios procesos. Generalmente un proceso puede descomponerse en la siguiente secuencia: materias primas, operaciones físicas de condicionamiento, reacciones químicas, operaciones físicas de separación y productos. Cada una de estas operaciones es una operación unitaria. Las operaciones unitarias se clasifican de 7 maneras generales: transferencia de masa, transferencia de calor, transferencia de masa y calor, transporte de fluidos, separación, operaciones complementarias y reactores. En este video se hablará sobre las operaciones complementarias más representativas de la industria: tamizado, molienda y filtración. Tamizado es una operación unitaria que tiene por objeto separar las distintas fracciones de un polvo o mezcla de polvos en función del tamaño de partícula. Consiste básicamente en la separación de mezclas, ya sean de tipo sólido o sólido líquido, con equipos denominados tamices, de los cuales hay una gran variedad dependiendo de la necesidad de cada proceso. Equipos industriales para el tamizado. Rastrillos. Se utiliza mucho para tamizado de grandes tamaños. Están construidos simplemente por un grupo de barras paralelas separadas en sus extremos mediante espaciadores. La capacidad de trabajo de los rastrillos varía entre 1000 y 1600 toneladas de materiales por metro cuadrado y funciona a las 24 horas. Tiene bastante uso en la industria de tratamientos de aguas. Entre sus principales ventajas se encuentra que no tiene cadenas de transmisión, lo que hace que cada juego de dientes se pueda mover independientemente. Es de fácil mantenimiento, tiene la posibilidad de instalarse en sitios donde se encuentra a gran profundidad y tiene gran resistencia. Entre sus desventajas se encuentra la limitada capacidad y que puede tener fallas en su sistema de frenado. Está destinado a grandes empresas y su valor puede oscilar entre los $30.000 y los $50.000. Tamices fijos. La pendiente y el camino que sigue el material son generalmente paralelos a la longitud de las barras. La alimentación de partículas muy gruesas se dejan caer sobre el extremo más elevado de la parrilla. Los trozos grandes ruedan y se deslizan hacia el extremo de los rechazos, mientras que los pequeños pasan a través de la parrilla y se recogen en un recolector. La ventaja de estos equipos es que tiene una adaptación al producto tamizado gracias al ajuste del caudal y tiene gran flexibilidad, pudiendo responder a necesidades específicas, gracias a una concepción modular. Se utiliza bastante en la industria de alimentos y agricultura. La desventaja de este equipo es que solamente resulta eficaz cuando opera con sólidos muy gruesos, que contienen poca cantidad de partículas. Está enfocado en las medianas y grandes empresas. El costo del equipo depende de la capacidad y materiales utilizados. Los modelos más pequeños tienen una capacidad de 50 kg/hora y pueden costar alrededor de $2.000. Tamices giratorios. En casi todos los tamices que producen fracciones clasificadas por tamaños, el material grueso es el primero que se separa, mientras que el más fino es el último. Los tamices y la carcasa se hacen girar para forzar el paso de las partículas a través de las aberturas de los tamices. Como ventaja tenemos que se pueden tratar grandes caudales, tiene pérdidas de carga reducidas y bajo porcentaje de agua en el material de desbaste. La mayor desventaja radica en la formación de un rollo de masa que tiende a retener el material. En el video observamos un tamiz giratorio manual utilizado en la industria de construcción. Su precio puede estar entre los $600 y los $5.000. Está destinado para pequeñas y medianas empresas. Tamices vibratorios. Los tamices que vibran con rapidez y pequeña amplitud se obstruyen con menos facilidad que los tamices giratorios. Las vibraciones se pueden generar mecánica o eléctricamente. Generalmente no se utilizan más de 3 tamices en los sistemas vibratorios. Son habituales vibraciones comprendidas entre los 1800 y 3600 vibraciones por minuto. Se utiliza en la industria de alimentos, revestimiento, cerámico y agroquímica. Tiene como ventajas el bajo consumo de energía. Tiene facilidad al desmontar y se adapta a lugares pequeños. Como desventaja encontramos el elevado costo de mantenimiento. Este tipo de tamiz se encuentra en diferentes tamaños de acuerdo al trabajo a realizar. Se tiene para pequeña, mediana y grande empresa y se puede conseguir desde los $500. Tamiz oscilante. Se caracteriza por una velocidad relativamente pequeña, 300 a 400 oscilaciones por minuto, en un plano esencialmente paralelo al del tamiz. Se utiliza en la industria de harinas, de detergentes y de química. Como ventaja tenemos que constituye el tipo más barato de tamiz que ofrecen los constructores, bajo consumo de energía y se aplica para trabajos intermitentes o discontinuos.
La mayor desventaja radica en los mecanismos de frenado. Es muy utilizado en la industria pequeña debido a que su valor oscila entre los $250 y los $1000. Tamiz rotatorio. El tamiz rotativo es una máquina destinada a la filtración o tamizado de líquidos en general con el objeto de realizar una separación sólido-líquido. Su uso es habitual en infinidad de aplicaciones industriales como industrias papeleras, industrias cerveceras, industrias textiles, entre otras. Su mayor ventaja es que el diseño le confiere un alto rendimiento con tamaños bastante menores si se comparan con otros filtros o tamices del mercado. También son baratos de instalar, mantener y operar. La desventaja de estos equipos se encuentra en la limpieza, la cual puede originar recontaminación. Su precio, al igual que en el tamiz giratorio, varía dependiendo de su tamaño, pero se encuentra entre los $600 y los $5000, lo que lo ubica en la categoría de pequeñas y medianas empresas. El mineral es introducido por la parte superior de la trituradora, que tiene una cavidad amplia que se va reduciendo a medida que el mineral entra en la trituradora. El movimiento oscilatorio y la presión que la placa de trituración ejerce sobre los minerales al hacerlos chocar con la pared interna de la trituradora es lo que provoca que las piedras se fragmenten y se complete la trituración. Cuando la roca entra en la parte superior de la máquina trituradora de cono, se aprieta entre el manto y el forro cóncavo tazón. Pedazos grandes de mineral se rompen una vez y luego caen a una posición más baja. Este proceso continúa hasta que las piezas son lo suficientemente pequeñas para caer por la estrecha abertura en la parte inferior de la trituradora. El principio de funcionamiento de esta máquina consiste en hacer girar las bolas o elementos moledores en su eje horizontal dentro de una cámara cerrada revestida de un material resistente al impacto. Al realizar esto, lo que se logra es que las bolas o elementos moledores choquen entre sí y a su vez golpeen el material que queda entre dichos elementos. Se basa en el mecanismo de compresión del material entre dos cuerpos. Martillos que giran generalmente a altas velocidades golpean el material que se encuentra en grumos o partículas contra la carcasa y entre sí. La clasificación del material molido puede ser por cribas. En esta máquina, dos o más rodillos pesados de acero giran uno hacia otro. Las partículas de la carga son atrapadas y arrastradas entre los rodillos, sufriendo una fuerza de compresión que las tritura. El eje de uno de ellos está sujeto a un sistema de resortes que permite la ampliación de la apertura de descarga en caso de ingreso de partículas duras. El molino de discos consiste en dos discos, lisos o dentados, que están enfrentados y giran con velocidades opuestas. El material al moler cae por gravedad entre ambos. Filtración.
La filtración es una operación unitaria donde se consigue la separación de los sólidos que se encuentran suspendidos en un medio líquido, haciendo pasar la suspensión a través de un medio poroso, el cual va a retener las partículas sólidas dejando pasar el líquido. Los sólidos quedarán retenidos en función de su granulometría y según sea el tamaño de los poros. El medio filtrante es la barrera que retiene los sólidos y deja pasar el líquido. Puede ser un tamiz, una tela, un tejido de fibras, fieltro, membranas poliméricas o un lecho de sólidos. El líquido que atraviesa el medio filtrante se denomina filtrado. Filtro de vela. Este filtro consiste en una serie de tubos de acero perforados revestidos de una tela filtrante o tubos de material cerámico poroso. La suspensión se bombea por la parte exterior de los tubos y el filtrado se colecta en el interior de los tubos. En el video observamos cómo funciona el dispositivo instalado en una casa autosostenible para recolección de aguas internas. Este diseño no requiere energía, ocupa un área de 1 metro cuadrado aproximadamente. Su función es purificación de agua a nivel domiciliario con baja carga bacteriológica. En promedio se obtienen 15 litros por hora de agua. La ventaja de estos equipos es la eficiencia en el mejoramiento de la calidad de agua para consumo humano. La operación y el mantenimiento son fáciles de realizar. La desventaja de este equipo es que no filtra contaminación química ni de metales pesados. Se puede utilizar en la industria del agua, de alimentos, de combustible, de la grasa, entre otras. Su precio puede oscilar entre los $200 y los $5.000. Está destinado para medianas y pequeñas empresas. Filtro hiperbárico. El filtro hiperbárico tiene por función filtrar el material húmedo mediante la adición de altas presiones con el fin de separar la humedad del material sólido. En los filtros hiperbáricos, la superficie filtrante es la suma de las superficies de todos los elementos que se disponen en su interior, situados verticalmente en paralelo y conectados a un colector único de salida de filtrado. Tiene como ventaja el tratamiento continuo de grandes caudales y la posibilidad de total automatización, lo que evita la necesidad de personal para su funcionamiento. Como desventaja encontramos que es una construcción robusta con la ausencia de partes móviles. Se utiliza bastante en la industria minera, farmacéutica y química. El precio de este equipo puede rondar los $40.000 y está destinado para medianas y grandes empresas. Filtración por membranas. La filtración de membranas se puede dividir en micro y ultrafiltración por una parte y en nanofiltración y ósmosis inversa por la otra. Ósmosis inversa. Es un proceso de alta presión altamente utilizado como un método energéticamente eficiente para eliminar agua, concentrar compuestos de bajo peso molecular o purificar efluentes. Nanofiltración. Considerada como un proceso único entre la ultrafiltración y la ósmosis inversa, especialmente diseñada para conseguir separaciones específicas de compuestos de bajo peso molecular como azúcares, minerales disueltos y sales. Ultrafiltración. Es un paso de separación selectiva usado tanto para concentrar como para purificar compuestos de medio y alto peso molecular como proteínas lácteas, carbohidratos o enzimas. Microfiltración. Este tipo de filtración trabaja a baja presión para separar partículas de alto peso molecular, coloides en suspensión o bien sólidos disueltos. En el video observamos la construcción de un filtro de membrana, el cual se puede utilizar en las 4 formas de filtración previamente mencionadas. El principio es bastante simple. La membrana actúa como un filtro muy específico que dejará pasar el agua, mientras que retiene los sólidos suspendidos y otras sustancias. Hay varios métodos para permitir que las sustancias atraviesen una membrana. La membrana funciona como una pared de separación selectiva. Ciertas sustancias pueden atravesar la membrana, mientras que otras quedan atrapadas en ella. Cuando la filtración de membrana se utiliza para retirar partículas más grandes, se aplican la microfiltración y la ultrafiltración.
Debido al carácter abierto de las membranas, su productividad es alta, mientras que las diferencias de presión son bajas. Cuando se necesita desalinizar el agua, se aplica la nanofiltración y la ósmosis inversa. La nanofiltración y las membranas de ósmosis inversa no actúan según el principio de porosidad. La separación ocurre por difusión a través de la membrana. La presión requerida para realizar la nanofiltración y la ósmosis inversa es mucho más alta que la requerida para la micro y ultrafiltración, mientras que la productividad es mucho más baja. Entre las ventajas encontramos que proporciona un mejor control sobre la calidad del filtrado, ya que el tamaño de partícula retenida es más uniforme y eficiente en las paredes del material filtrante. En un filtro de membrana es posible cambiar estas de un tamaño de poro a otro diferente en una forma rápida y sencilla. Esto es sumamente conveniente cuando se desea mejorar la calidad del filtrado, prolongar la vida útil. La instalación y la operación del filtro es mucho más sencilla que en un filtro granular, además de que es más económica. Como desventaja tenemos que la membrana puede tener un retrolavado, pero no es posible regresar la membrana a su condición original, ya que las partículas sólidas se adhieren firmemente a las paredes de la membrana. En un filtro de arena, un retrolavado sí es mucho más eficiente. El costo de inversión es bajo comparado con un filtro granular, pero la reposición de las membranas, la cual debe hacerse con mayor o menor regularidad, implica un gasto de operación. Estos equipos están destinados para pequeñas, medianas y grandes empresas, y su precio puede oscilar debido al proceso requerido, entre los $200 y los $50.000. Filtro rotativo. Entre las principales ventajas y desventajas que tiene un filtro rotativo de tambor son: empecemos con ventajas. Tiene un funcionamiento automático y continuo, por lo que precisa poca mano de obra. Se pueden obtener tortas de cualquier espesor sin más que modificar la velocidad de giro. Tienen una capacidad muy grande. Entre sus desventajas tenemos: funcionan a vacío, lo cual limita la diferencia de presiones máxima que se puede aplicar y su empleo para líquidos calientes que tienden a hervir a bajas presiones. No se usan para materiales muy impermeables o difíciles de separar de la tela. Y por último, no es fácil obtener un buen lavado. Los campos de aplicación de un filtro rotativo de tambor son: filtración de aguas de ingreso desde ríos y lagos para abastecimiento de aguas de uso industrial y potable. El filtro de tambor rotatorio es especialmente adecuado para su uso en pisciculturas. Se usa tanto en sistemas abiertos como en recirculación. La industria de alimentos está utilizando el filtro de tambor rotatorio tanto para el agua de proceso como para su tratamiento final. Otros ejemplos son la filtración de agua de transporte en la industria del plástico, como para la purificación del agua de enfriamiento en las plantas de energía. Filtración del agua de proceso de la industria del papel y la celulosa. Recordemos otros campos de aplicación: azucarera, vinícola, ganadera, minera y cementera. El costo de un filtro de tambor rotativo lo podemos encontrar desde $500 a $50.000. Se utilizan en pequeñas y medianas empresas. Mientras ustedes observan el video, el principio del funcionamiento es sencillo. El líquido a filtrar entra en un tambor rotativo. Este tambor consta en su periferia de sólidas placas recubiertas de tela inoxidable. Las impurezas más gruesas que las perforaciones quedan retenidas contra la cara interior de las placas filtrantes. Filtro de prensa. Ventajas del filtro prensa. Dentro de las principales ventajas que el filtro prensa presenta se encuentra: el tiempo de prensado es relativamente corto, menor a 4 horas. Sus filtros toleran altas presiones. Es adaptable al líquido que se quiera filtrar, lo que no limita su uso exclusivamente al agua. Por otro lado, las desventajas del filtro prensa son: tiene un funcionamiento discontinuo, presenta el dilema entre elevados costos de mano de obra o el uso de complicados procesos de automatización. Si la filtración se vuelve de mala calidad, es muy complicado el proceso de llenado. Usos y
aplicaciones de los filtros prensa. Uno de los usos más comunes de los filtros prensa es en la separación de sólidos líquidos y la clarificación de numerosos líquidos en industrias como textil, azucarera. En la industria cervecera, la filtración de la masa y la recuperación de la levadura tras la fermentación. En la industria agroalimentaria, eliminación de impurezas del jugo de azúcar de remolacha y de caña. En los vinos se utiliza para obtener una mejor calidad en el jugo que se obtiene al someter a presión las uvas. En industrias como cerámica y aceitera. En otros campos de aplicación como aguas residuales y potables, industria minera, industria química, industria alimentaria. El costo de un filtro prensa se encuentra desde los $1,000 a $80,000. Se utilizan en pequeñas, medianas y grandes empresas, sobre todo en grandes empresas. Para la operación de filtro prensa es necesario cerrarlo. Posteriormente, a través de un canal, se bombea la suspensión a ser filtrada. La suspensión llena las cámaras del filtro, quedando los sólidos atrapados. Por otro lado, los líquidos logran atravesar el medio filtrante y son evacuados por canales laterales. Una vez que se ha terminado la filtración, las placas se recogen dejando libre la torta del producto. Filtro de discos. Las principales ventajas y desventajas de un filtro de discos son: empecemos con las ventajas. Adecuado para la filtración de partículas de pequeño tamaño, sistema idóneo para aplicaciones de reutilización de aguas municipales, sistema de limpieza automática con agua filtrada a presión, activado con sensor de nivel, diferentes versiones y modelos estandarizados del equipo que permiten su adaptación a múltiples necesidades, área de la filtración de bajo costo. Entre sus desventajas tenemos: proporciona un lavado complejo de la torta, su descarga es difícil y tiene capacidad baja. Las aplicaciones de un filtro de discos son: filtración de residuos textiles, recuperación de fibras de celulosa, filtrado de aguas blancas, concentración de desechos fibrosos, filtrado de fluentes en la industria del papel, filtrado de fluentes en la industria de curtido de pieles, industria de la caña de azúcar y son muy conocidos en el ambiente minero. El costo de un filtro de discos se puede encontrar desde $1,000 hasta $500,000. Se utilizan en medianas y grandes empresas. El principal funcionamiento de un filtro de discos es el siguiente. La suspensión que va a filtrarse llena el recipiente del filtro casi hasta el eje de filtrado. A medida que la hoja se sumerge en el licor, recolecta una torta sobre sus superficies mientras el filtrado pasa hacia otro sistema central de descarga. La hoja transporta entonces a la torta filtrada hacia la mitad superior de su rotación, mientras que el aire succionado a través de la torta la seca. A medida que giran los sectores hasta el punto de descarga, se corta el vacío y se utiliza un ligero chorro de aire para aflojar la torta. Esto permite que las cuchillas envíen la torta hasta las rampas de descarga colocadas entre los discos.